óptimo. Claro, cuando toda persona que dona sangre, una vez que recoge la muestra, igual pasa a la Cruz Roja y la Cruz Roja le hace los mismos exámenes, porque es Ok. una transfusión. A la final, la transfusión sanguínea es una donación de un órgano, que es la sangre. Bienvenidos una vez más a Cápsula de Salud. Hoy estamos con el doctor Gonzalo Cárdenas, médico especializado en patología clínica, administrador de instituciones de salud y actualmente es director técnico de Zurita y Zurita Laboratorios. Le damos la bienvenida a nuestro programa porque hoy vamos a hablar de los trasplantes de órganos y él es una persona preparada para que nos dé toda la información que necesitamos saber hoy en día. Y bueno, muchas gracias, gracias por la invitación. Primeramente saludarles. Y claro, el hecho de haber transcurrido por hospitales como el Carlos Andrade Marín y el Hospital Vaca Ortiz, me llamó mucho la atención de esto, involucrarme en lo que es trasplante de órganos y actualmente aquí en el laboratorio hacemos todas las pruebas de histocompatibilidad para ver si una persona puede recibir o no un órgano. Primero que nada, ¿qué es el trasplante de órganos? Ya, entonces, el trasplante de órganos es todo un procedimiento en el cual se basa para reemplazar el órgano de una persona que tiene un órgano disfuncional o dañado, ser reemplazado por un órgano bueno, un órgano sano. Eso es un procedimiento en general que abarca un montón de fases que iremos hablando paso a paso. Como primera parte, los trasplantes de órganos, tenemos varios tipos de trasplantes. Los trasplantes de órganos son un poco, hay desde trasplante de órganos que se podría decir que son relativamente fáciles de realizarlos hasta unos de alta complejidad. Por ejemplo, los trasplantes, por ejemplo, el trasplante de córnea, un trasplante que generalmente es relativamente fácil, y tenemos los trasplantes de alta complejidad, como son los trasplantes cardíacos, los trasplantes de hígado, trasplante de pulmón, etcétera. En el país generalmente lo que más hacemos es trasplante de córnea, trasplante renal, trasplante de médula ósea, trasplante de hígado, trasplante cardíaco y trasplante de hueso. Esos son los principales trasplantes que se realizan aquí en el país. ¿Estos son los trasplantes más comunes a nivel mundial o solo en nuestro país? Eso es generalmente a nivel país. En otros países también lo hacen en trasplante de pulmón. ¿Cómo se hace un trasplante de órganos? Bien, bueno, el trasplante de órganos, como mencionamos, es todo un procedimiento. Entonces, primera parte, entonces, lo primero que hay que mencionar es que el trasplante de órganos ya está en la Constitución de la República. En la Constitución de la República señala que todo, y hay una ley también de donación y trasplante de órganos, y en el país está a cargo del INDOT, que es el Instituto Nacional de Trasplante de Órganos y Tejidos. Entonces, esta institución nacional eh, gobierna todo lo que es el Ministerio de Salud Pública, el IES y las zonas privadas. Entonces, la primera parte hay que saber que el Ecuador ya tiene una constitución, tiene una ley de protección de órganos, en la que también nos incluye a todos los ecuatorianos que cuando uno va a sacar la cédula le preguntan si quiere ser donador de órganos, un donador de órganos, y uno autoriza. Entonces, ahora en la cédula está registrado, pues en el caso que una persona tenga un accidente y tenga una muerte cerebral y sus órganos todavía sigan vivos, al ser donador se hace este procedimiento para salvar la vida de otra persona que está en espera de un órgano. La primera parte, conocer que hay una ley y una legislación aquí en el país. Y ahí, ¿cómo estamos nosotros actualmente aquí en el país? Entonces, el Ecuador comenzó a hacer trasplante de órganos a partir del año de 1976. Fue en el Hospital Militar, se hizo el primer trasplante renal aquí en el país. Y para tener una idea, desde el año de 1976 hasta el año 2011, que más o menos son unos 35 años, se hicieron en todo el país más o menos unos 2.500 trasplantes según el registro del Ministerio de Salud Pública. Entonces, del 76 al 2011, 35 años, 2.500 aproximadamente. Pero desde el 2007 al 2022, en estos últimos 15 años, se hicieron más de 7.000 trasplantes. Entonces, el país ha aumentado su capacidad de hacer trasplante de órganos en el país.
¿Qué ¿sí? criterio tiene que tener un paciente? Ya. Los criterios, con respecto, actualmente ha habido, bueno, aumentado el nivel de trasplantes en el Ecuador. Entonces, para que una persona, primeramente una persona para poder ser, primero tiene que constar en su cédula que es un donador de órganos. Entonces, de ahí, ¿qué es lo que, de ahí el siguiente paso? Pues, hay dos maneras de ser donador de órganos. Uno que es generalmente el donador vivo, que generalmente es un familiar, que generalmente se lo utiliza para trasplante renal, trasplante de médula ósea, y hay el donante cadavérico. El donante cadavérico es una persona que está con muerte encefálica. La muerte encefálica, pero el organismo todavía sigue funcionando, entonces esa persona puede ser donante. El siguiente paso, en el país hay una larga lista de espera en el país. Ecuador, comparado con otros países, la tasa de donación de órganos es más o menos del 5 por 1 millón de habitantes, mientras que en Uruguay, que es lo más alto, es más o menos 22 donaciones por 1 millón de habitantes. Entonces, esto ha hecho que un poco la falta de donación del país, falta de involucrarse un poco, hay una lista de espera de pacientes que están esperando un órgano. Entonces, lo primero que se hace es cuando hay un donante vivo, claro, sabemos que es un familiar, hacen las pruebas de histocompatibilidad y se procede a la donación. Pero el otro punto, lo que generalmente en otros países son pioneros, donde más se capta, es la donación de pacientes cadavéricos. En este caso, ¿qué es lo que se hace? Es primero, una vez que el paciente ha firmado su autorización, también les piden, firmó previamente en la cédula, cuando tiene una muerte cadavérica, generalmente se comunica a los familiares para que acepten donar el órgano. Y de ahí viene el procedimiento de los exámenes de laboratorio. Entonces, lo que se le hace es solicitar una muestra de sangre al paciente y lo primero que se hace es ver si no tiene enfermedades infectocontagiosas. Que no tenga HIV, que no tenga hepatitis B, que no tenga hepatitis C, que no tenga HTLV, que es otro tipo de virus, que no tenga toxoplasma, rubiola, citomegalovirus. Es Esos casi exámenes como se le cuando hacen al se paciente. dona sangre. Cuando se dona sangre, tienen que tener una salud mucho más óptima. Claro, con toda persona que dona sangre, una vez que recoge la muestra, igual pasa a la Cruz Roja y la Cruz Roja le hace los mismos exámenes, Ah, porque es ok. una transfusión. A la final, la transfusión sanguínea es una donación de un órgano, que es la sangre. Entonces, lo primero que se hace es las pruebas infecciosas, igual ya sea en sangre, como en este caso, donación de sangre, médula ósea, en caso renal, hígado, pulmón, corazón, se hace primero examen de sangre a la persona que va a donar. O sea, que no tenga ninguna enfermedad infectocontagiosa, y ese es el primer paso, son 5. El primer paso es hacer exámenes infecciosos. El segundo paso es ver el grupo sanguíneo. Grupo sanguíneo A, B, O, RH. Entonces, si es A, B, O, grupo RH positivo o negativo, es la segunda fase, porque si no es compatible, se rechaza. El tercer fase y el tercera fase es lo que ya viene ya la histocompatibilidad, ver si es histocompatible. Entonces, allá vienen unos exámenes especiales que se hacen a través de biología molecular. Esta tercera fase de histocompatibilidad está compuesta por la tipificación de los antígenos HLA, clase 1, clase 2, las pruebas cruzadas, o también llamado cross-match, y la siguiente parte es el monitoreo de los anticuerpos anti-HLA. Entonces, estas 5 cosas es lo que se hace a los pacientes. La primera, enfermedades infectocontagiosas, conocida por todos nosotros, el grupo sanguíneo conocido por todos nosotros, y la tercera fase, que son 3 pasos, es, repito, antígenos de HLA clase 1, clase 2, las pruebas cruzadas, también llamado cross-match, y el tercero, las pruebas de los anti-HLA, o también llamado prueba del PRA. Entonces, doctor, hay personas que tienen ya un órgano trasplantado y sucede un rechazo. ¿Por qué es esto? ¿Por qué sucede? Ya. El tiempo, un paciente generalmente que ha recibido un órgano, el tiempo promedio, hablando de trasplante renal, es de 5 a 7 años. Entonces, lo que tiene que hacerse esta persona primero recibe unos inmunosupresores, son unos medicamentos, inmunosupresor, que hace que la inmunidad de la persona baje para que ese órgano no sea rechazado, porque como reconoce algo que no es propio, puede crear anticuerpos y destruirlo. Entonces le da un medicamento inmunosupresor, más conocido por ejemplo de Tracolimus, que se le da. Es un medicamento que deben tomar diariamente los pacientes, no olvidarse, porque eso depende mucho para que el órgano funcione bien y no sea rechazado por el propio cuerpo. Igual también hay exámenes que se pueden realizar a la persona para saber si su órgano va a ser
va a durar más tiempo o tiene más posibilidad de rechazar. Entonces tenemos varias pruebas, por ejemplo, se puede hacer también el anti-HLA a los pacientes post-transplantados, ADN circulante, para ver si es que hay problemas de rechazo, entonces ciertas pruebas para conocer. Entonces el médico cuando pide eso puede saber que el paciente puede tener ciertas más posibilidades de rechazar a corto tiempo el órgano. Pero lo principal es tomar la medicación inmunosupresora, no suspenderla, para que tenga una vida óptima ese órgano trasplantado. ¿En qué otros casos hay cierto tipo de criterios? Por ejemplo, eh, trasplantes de córnea o hígado. Sí, bueno, los trasplantes generalmente hay una lista de espera elevada. Los trasplantes se hacen de acuerdo al número de personas que están de donantes. Entonces, por ejemplo, en el país falta una mayor, falta conocer más a las personas para que haya más población voluntaria para hacer donante. Por ejemplo, hay algunos mitos, por ejemplo, que la gente dice, no, porque yo tengo un tatuaje, no voy a donar. No, a mí me operaron de una cirugía y no voy a donar. Son ciertos mitos que hay que romperlos, no hace falta. La gente que también lo he oído, que he mencionado en los hospitales donde he estado, que mencionan, me dicen, no, porque si yo soy donante de órganos, el médico me va a dejar morir. Entonces me dice, no se va a preocupar por mí, entonces voy a tener muerte cerebral. Entonces, ciertos mitos que hay que ir rompiendo. Cuando la donación de órganos es dar la posibilidad a salvar la vida de una persona, o el hecho de una persona, por ejemplo, estando en diálisis, está acudiendo lunes, miércoles y viernes a hacerse la diálisis, quitándole medio día a una persona de su vida, cuando tiene un trasplante es volver a nacer. Es una persona que están súper, son más productivas. Entonces es solo fomentar un poco, eso comentaba, la tasa en el país es de 5 personas por 1 millón de habitantes, aquí en el Ecuador, mientras que, por ejemplo, en países de Latinoamérica como Uruguay es de 22 trasplantes por 1 millón de habitantes, después sigue más o menos Argentina por el 20, Brasil por el 19. Entonces sí nos falta motivar un poco más para cubrir esta alta demanda, ¿no? ¿Qué mensaje le daría usted a la población del Ecuador, sobre todo que es en donde más tenemos solicitudes de donaciones de órganos? Bueno, lo primero es conocer que ya hay una ley establecida en el país para donar órganos, que es súper sencilla. Uno, a lo que saca la cédula tiene que decir que es donante de órganos para que cuando tenga una muerte sepárica poder donar. Y claro, porque uno ve muchas veces cuando son donantes de entre familias, que en trasplante renal una persona dona un riñón a otro familiar. Entonces es darle la posibilidad a otra persona de que tenga una vida digna y que tenga, o de vivir, en el caso de otras personas, trasplante de pulmón, trasplante de corazón, etc. Doctor, ¿qué instituciones, qué hospitales están autorizados para hacer todo este tipo de exámenes y luego poder estar certificados, digamos, para poder hacer un trasplante? En el país, hasta el año 2023, según en el reporte del INDOT, hay 55 centros acreditados para trasplante de córnea, que es los trasplantes más, que se puede decir más, que no hay, son más fáciles de hacer el trasplante porque no hay mucha complicación con la histocompatibilidad. De ahí hay aproximadamente 12 hospitales en todo el país acreditados entre públicos y privados para realizar el trasplante, que es un órgano múltiple. Por ejemplo, hablando de trasplante renal, donde tienen que estar involucrados el cirujano, los nefrólogos. Entonces, generalmente son 2 instituciones en el país que están. Y aquí en Quito están acreditados el Hospital Eugenio Espejo, el Hospital Vaca Ortiz, el Hospital Carlos de Marín y el Hospital Metropolitano. Y hay instituciones como Zurita y Zurita Laboratorios y otros laboratorios que hacemos las pruebas 24 horas del día durante todo el año, que hacemos las pruebas de infecciosas, grupos sanguíneos y sobre todo las pruebas de histocompatibilidad para ver si es que el paciente puede recibir el órgano. Perfecto, perfecto. Yo creo que tenemos muchísima información. Hemos estado con el doctor Gonzalo Cárdenas, él es médico especializado en patología clínica,
administrador de instituciones de salud y actualmente es director técnico de Zurita y Zurita Laboratorios. Hemos estado en Cápsula de Salud, que no se olviden es transmitido por OnTV Plus a toda Latinoamérica por Facebook, Instagram, YouTube y X. Gracias por estar en nuestro programa. Gracias, doctor. Será hasta otra ocasión. Muchísimas gracias.